Muy buenos días a todas y a todos. Una verdadera alegría comenzar este tiempo de Cuaresma, este primer domingo de Cuaresma, donde profundizaremos en esa Cuaresma la limosna, la oración, el ayuno. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Ante esta presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados, porque muchas veces nos falta la esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza en ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu reino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de Génesis. Con un lenguaje simbólico, el relato del Génesis nos conecta con los orígenes del pecado del hombre. Primera lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y de sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de sus frutos, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos.
entrelazaron unas hojas de higuera y las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial todos responderemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura de Romanos. Si el pecado es una realidad universal, también lo es la gracia y la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado del mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo. Aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán vino a la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Mateo. En el desierto de la vida, Jesús fue sometido a pruebas que superó con la palabra de Dios. Escuchamos el Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente que, como estamos diciéndolo siempre, lenguaje y mensaje. Sobre todo en estos textos que acabamos de leer, tanto el libro del Génesis, que hoy sabemos son mitos, son cuentos que quieren explicar la realidad, no son acontecimientos históricos, no porque Adán y Eva pecaron, todos nos morimos, no. Por lo que se quiere explicar, tanto en todo el Génesis y el comienzo, que todo lo creó Dios, también se quiere como entender y explicar por qué esa tendencia que tenemos al pecado, al mal, a cosas. Y uno dice, ¿por qué? Porque no, me sale de adentro, ¿no? El odio, la ira. Nadie tiene que predicar el odio, la venganza, nadie. Solito me sale de adentro. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, eso le ponen el nombre de pecado original. Y lo explican con esto de Adán y Eva, ¿no? Pero sabemos hoy en día que es un mito. Adán y Eva pudieran haber sido miles de personas, o sea, no es un acontecimiento histórico, es un relato que quiere explicar un misterio. Por eso su lenguaje de hace casi 3.000 años, pero que quiere explicar, a ver, el mensaje. El pecado no sale desde adentro, porque si no, fíjense que si es por el pecado que cometió Adán, ¿qué culpa tenemos nosotros que haya hecho un pecado? ¿Por qué no tenemos que morir? Porque es como si me meten preso a mí porque mi abuelo hizo alguna macana. Entonces, porque él, yo qué sé, hizo una macana, me mete preso a mí. Pero no, mi abuelo, yo lo hice. O sea, pero no, el pecado original nos toca a todos. No, lo que quiere explicar es
de todo nos sale la tendencia al mal. Y por eso, en el mismo modo, el relato de las tentaciones de Jesús. ¿Y por qué digo en el mismo modo? Porque también es un mito. De algún modo sí. ¿Por qué? Porque no había un periodista a ver qué pensaba Jesús, cómo lo tentó el mal. Estaba Jesús en el desierto. A ver, ¿quién puede saber qué pensó, qué tentó, qué no tentó? ¿Por qué no escriben el relato? Porque ciertamente que Jesús se fue al desierto como lo hizo con el Bautista para encontrarse con él y con Dios. Es humano. Va a tener tentaciones como tenemos todos. Entonces, ¿qué es lo que proponen acá? Las tentaciones propias que podrían tener un Mesías. Por ejemplo, que haga magia, que haga que las piedras se conviertan en pan. Que Dios haga milagro y haga magia y que las piedras se conviertan. No, porque Dios ya hizo toda la creación, la hizo buena. Lo que hacemos mal somos nosotros. Pero que todos nosotros tenemos esa tentación, que me ayude Dios y que me arregle toda la vida. Así no es. No solo de pan vive el hombre. O sea, el ideal humano no es solo lo que como, lo que no como. A ver, y por supuesto que voy a luchar por la justicia para que todo el mundo tenga su alimento. ¿Me explico? Pero no es la comida por lo que yo vivo, no es mi misión. A ver, es la misma tentación que le están diciendo. Fíjese, por eso todo va a atacar la imagen de Mesías. ¿Qué le dice? Si sos el Hijo de Dios, si sos el Mesías, bájate de la cruz, desclavate. No, si a un hombre lo clavas, se muere. A ver, ¿y por qué? ¿Y eso es culpa de Dios? Dios tiene que sacar, detener todas las balas, todos los misiles, todos los tanques. No. Eso son cosas que hacemos nosotros. No la va a detener Dios. Por eso no tientes a Dios. Que Dios detenga la guerra. Pero si eso es egoísmo puro humano, odio, rencores, codicias, porque todos sabemos las codicias que hay detrás. Ese odio no lo tiene por qué arreglar Dios. Lo tenemos que arreglar nosotros. Pero esas tentaciones las tenemos todos. Ese es el problema. Todos las tenemos. Y entonces después la tercera. Te doy todos los reinos. Otra vez, querés ser como Dios. Yo tengo el poder. Miren, si ahora esa tentación no encaja con Biden, con todos los gobiernos internacionales, que yo voy a hacer que todas las naciones tengamos el poder, pero inclinarme hacia mí, o sea, hacia el Dios poder, hacia el Dios dinero, hacia el Dios guerra. No, solo a Dios. ¿Y qué es lo bueno de este lenguaje que dice Jesús? Que Jesús triunfa. Jesús es humano, pero triunfa. O sea, nosotros, el mensaje que está atrás, nosotros vamos a tener todas esas tentaciones. De endiosar a cosas, vamos a tenerlas, pero podemos vencerlas. ¿Por qué? Porque somos como Jesús, hijos de Dios. Si las reconocemos y profundizamos en esta cuaresma, nos miramos el corazón, no solo el mío, sino el nuestro, y decimos, ¿en qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué tentaciones tenemos? Esta, la otra, quiero ser más, quiero ser esto, tengo orgullo, soy soberbio. Bueno, acá hay que reconducir. ¿Por qué? Porque yo puedo vencer como Jesús las tentaciones, sí. Yo soy hijo de Dios como Jesús, sí. Dios me da la gracia si yo lucho contra el mal, con la justicia, con la verdad, con la solidaridad, con ser generoso con los demás. Sí lo puedo hacer, está al alcance de mi mano. No es algo inalcanzable. Al alcance de mi mano está superar todas las tentaciones del mal, que todos tenemos. No es que Jesús. Lo que pasa es que a Jesús le ponen estas tentaciones para decir, si sos el Mesías, es Superman. Vence todo, no te morís, luchas contra todo. No,
porque es un hombre. Si lo crucificas, se muere. O sea, y la soberbia siempre le van a hacer, a todos lo van a hacer, pero todos las podemos vencer. Y ese es el mensaje que creo deja Jesús. Todos vamos a tener tentaciones de un modo, del otro, pero ¿podemos vencerla? Sí, podemos vencerla. ¿Podemos vencer el odio, el rencor, la falta de perdón? Sí. ¿Podemos perdonar a quienes hirieron? Sí podemos. ¿Podemos ser generosos y desprendernos? Sí podemos. ¿Podemos luchar por la justicia, la verdad, por el hambre, por la violencia de los demás? Sí podemos. Entonces yo digo, la gran alegría de Jesús es eso, me muestra, puedo vencer el mal. Siempre, a todos nos va a salir eso, pero lo podemos superar. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen superar esas fragilidades que tenemos en nuestra vida. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo santo de Dios, para que eviten el pecado del orgullo, la autosuficiencia y toda tentación por el dinero y el poder que los alejan del servicio de Dios y de su misericordia, oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por los gobernantes de las naciones, para que eviten la tentación de usar el influjo de la riqueza y su poder para beneficio propio o para hacer daño a otras personas, sino para el bien de todos, oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por nosotros, para que en este tiempo de silencio y penitencia logremos hacer un verdadero acercamiento a la palabra con su luz, vencer las tentaciones que nos impiden ver los tesoros del reino de los cielos, oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Por nuestra comunidad que participa de esta celebración, para que ante tantos falsos dioses solo busque y reconozca el único y verdadero, al Señor tu Dios adorarás y Él solo dará culto, oremos. Señor, escúchanos y acrecienta nuestra fe. Señor, escúchanos. Acreciéntanos la fe en esta cuaresma, que podamos discernir tus caminos, que podamos vencer nuestras tentaciones para crecer en tu paz, en tu amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de esta cuaresma. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al
abstenerse durante 40 días sin tomar alimento consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a superar la seducción del mal, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios
y Madre nuestra. Con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseando nuestra paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentados, Señor, de este pan que nutre la fe y hace crecer la esperanza, fortalece el amor, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.